Nunca imaginé que al llegar a esta edad me sentiría más visitante que madre en mi propio hogar. Me llamo Beatriz Montemayor. Tengo 78 años y he habitado en esta casa desde que tenía 26. Mi difunto esposo Ernesto y yo la adquirimos cuando aún pensábamos que todo lo edificado con cariño perduraría para siempre. En aquel entonces era una vivienda sencilla, con paredes recién pintadas de blanco y el patio trasero cubierto de tierra y esperanzas. Nos unimos en matrimonio siendo jóvenes, llenos de sueños y con las manos dispuestas al trabajo, mirando hacia adelante. Poco a poco, convertimos ese terreno en un hogar que, aunque modesto, era nuestro refugio. En él sembramos hijos, ilusiones, equivocaciones y recuerdos. Ahora cada espacio cuenta la historia de lo que fuimos. Después del fallecimiento de Ernesto, hace más de 20 años, la casa quedó exclusivamente a mi cargo. Nuestros hijos, Sofía y Esteban, ya eran adultos con títulos universitarios que contribuimos a obtener gracias a sacrificios y silencios en la mesa familiar. Nunca sentimos remordimientos. Teníamos claro que deseábamos dejarles más que simples paredes. Queríamos legarles un legado honesto, un modelo a seguir y bases firmes para su vida. Sofía siempre mostró una ambición desbordante y un espíritu inquieto, mientras Esteban era más reservado y calmado. Cada uno emprendió su camino a su tiempo, como es natural. Y yo permanecí aquí, rodeada de sus ecos, el polvo acumulado y las historias vividas. Me adapté, como hacen las madres, las viudas y las mujeres que descubren cómo continuar solas sin perder la esperanza. Con el pasar del tiempo notaba que mis manos temblaban y la casa se volvió demasiado amplia para ahí habitarla sola. Todos me decían que debía mudarme a un departamento más pequeño, que no tenía sentido tener tantas habitaciones vacías. Yo respondía con una sonrisa que lo pensaría, aunque en realidad sentía otra cosa. Esa casa era lo único que me quedaba, el lugar donde aún me sentía completa. En sus paredes seguía presente la sombra de Ernesto, trabajando la madera en su taller, el aroma a sopa de los domingos, las risas apagadas de los niños corriendo por los pasillos. Cada grieta, cada mancha en el suelo tenía un significado especial. Venderla implicaba perder gran parte de mi vida. Por eso me negué con la obstinación de quienes han entregado demasiado como para dejarlo ir tan fácilmente. Al principio mis hijos venían con frecuencia. Sofía llegaba con sus hijos, trayendo brazos llenos de regalos y un corazón distraído por otras preocupaciones. Esteban me llamaba cada semana, aunque sus visitas duraban menos cada vez. Me encantaba preparar su comida preferida, poner sobre la mesa el mantel bordado por mi madre y llenar la casa con ese perfume familiar que pensábamos infinito. Pero los años transcurrieron y las costumbres se fueron haciendo menos frecuentes, convirtiéndose en excepciones. Las llamadas comenzaron a espaciarse y las visitas se volvieron esporádicas. Siempre surgía algo: viajes, compromisos o cansancio. Comprendí, como lo hacen todas las madres al envejecer, que existe una distancia que no se mide en kilómetros, sino en prioridades. Sin embargo, nunca dejaron de ser míos, aunque el tiempo quisiera alejar sus presencias. Reprochaba que bastaba con verlos aunque fuera una vez al mes, aunque hablaran más por teléfono que mirándose a los ojos. Las Navidades seguían siendo sagradas. Desde que Ernesto falleció, yo me encargaba de todo. El árbol, la cena, los villancicos, la vela encendida por los que ya no están. Esa era mi forma de mantener unido lo que el tiempo quería deshacer. Sofía traía su ensalada que nadie probaba. Estaban los postres de la pastelería fina que recién habían descubierto esa semana. Mis nietos se quejaban del frío en el patio, pero al final todos se sentaban alrededor de la mesa. Era una noche en la que todavía tenía importancia, aunque solo fuera como la organizadora,
la que sostenía la tradición, la que daba el primer abrazo. Nunca pensé que podría ser la última vez, ni imaginé que esa misma noche algún día se celebraría sin mí. Esta vez la invitación no llegó, ni mensaje ni llamada. Fue en una charla casual días antes de Nochebuena, cuando Sofía lo dejó caer con esa dulzura cruel que tienen las palabras preparadas. «Mamá, este año haremos algo más íntimo, solo nosotros. Ya sabes que los chicos están grandes y la casa queda lejos. Es más cómodo así». Asentí sin comprender del todo y esperé un «pero claro que vienes con nosotros» o un «tú que eres la abuela, eres parte fundamental». No dijeron nada. Llamé luego a Esteban, que fue torpe. Dijo que sí, que Sofía tenía razón, que no querían molestarme con el viaje y que luego me mandarían noticias. Fotos. Fotos como si yo fuera una amiga lejana, una antigua colega de trabajo, una figura decorativa de la que solo quedara recuerdo en imágenes. No dije nada, porque a esa edad uno aprende que hay heridas que se agrandan al nombrarlas. Me limité a colgar el teléfono, sentarme junto a la ventana y observar el jardín seco, el mismo que tantas veces regué mientras Ernesto ponía la radio antigua y los niños jugaban con una pelota de trapo. Pensé en la vajilla que había sacado del aparador, en los manteles recién planchados, en el pavo que había pedido con anticipación. Todo eso intacto, sin nadie que lo esperara. Por primera vez la casa me pareció extraña, como si no supiera qué hacer sin la costumbre de recibir. No lloré. Las lágrimas en mi caso ya no brotan con facilidad, pero algo se congeló dentro de mí, algo que no supe nombrar. Esa noche solo comprendí que dolía y que no había vuelta atrás. Esa fue la primera Navidad que pasé sola, no porque no tuviera dónde ir, sino porque me dejaron fuera por decisión, por comodidad, por indiferencia. En ese silencio impuesto, en esa soledad no elegida, empecé poco a poco a entender que no era un olvido pasajero. Era el fruto de años de invisibilidad gradual. La mujer que crió, que pagó cuentas, que planchó camisas, que vendió sus anillos para costear una matrícula, se había quedado sin lugar. Lo más irónico era que la casa donde se celebraban aquellas Navidades, aquella casa cálida y llena de luces, era mía. Pero ellos ya no lo recordaban, o quizás peor. Simplemente ya no les importaba. Habían transcurrido varios días desde aquella llamada, cuando Sofía me informó que este año la cena sería distinta, más íntima y más suya. Al principio intenté encontrar una explicación lógica. Me repetía que quizás estaba exagerando, que con seguridad me llamaría más tarde para explicarme mejor, para incluirme de alguna manera. Quizás todo era un malentendido, uno de esos fallos en la comunicación que surgen en familias modernas, donde se solucionan las cosas con mensajes de voz y notas rápidas de texto. Sin embargo, esa segunda llamada nunca llegó. En su lugar comenzaron a aparecer indicios más sutiles pero igualmente evidentes. Esteban evitaba tocar el tema. Cuando lo contactaba, los nietos no mencionaban la Navidad. Y un día, casi sin querer, observé en las redes sociales una publicación de Sofía adornando su hogar con un árbol enorme, luces en la escalera y la etiqueta que me hirió profundamente. Todo listo para la gran noche con los míos. Los míos. Yo no estaba incluida. Esa palabra me congeló como si me hubieran borrado de un mapa que antes me abarcaba. No fue una exclusión casual, sino una decisión tomada sin consultarme. A veces el dolor no se manifiesta con gritos ni portazos, sino con la dulzura calculada de una frase malintencionada. Esa noche preparé una infusión. Encendí una vela en la cocina y me senté en la mecedora de Ernesto.
aquella que conservaba intacta como un pequeño ritual privado. No lloré. A estas alturas las lágrimas se sienten por dentro, silenciosas y profundas. La humedad en las paredes era algo que solo Beatriz conocía. Me quedé en silencio observando las sombras que proyectaban las luces del árbol que había decorado sola unas semanas atrás. Pequeño y modesto, pero cada adorno tenía su propia historia. Cada esfera evocaba una anécdota, un año, un sentimiento. Ellos ya no lo recordaban o, tal vez, simplemente no les importaba. Me pregunté si el problema no era el olvido, sino el reemplazo. Pensé en llamar a Carol, mi vecina y amiga de muchos años, quien había perdido a su esposo hace más de 10 años, y aunque sus hijos vivían en el extranjero, nunca se perdían una celebración sin contar con su presencia, incluso si era por videollamada o para incluirla simbólicamente en las fotos. Recordé lo que me dijo una vez mientras tomábamos limonada en mi patio. Hay hijos que creen que la familia termina donde comienza su propia comodidad. En ese me levanté temprano, más por rutina que por necesidad, y puse a calentar café. El cielo estaba cubierto y hacía un frío húmedo que penetraba hasta los huesos. Me cubrí con el chal de Ernesto y caminé por la casa en silencio, apagando las luces innecesarias, acomodando los cojines, revisando las ventanas. Todo estaba en su lugar, pero a la vez, todo parecía fuera de sitio. Encendí la radio, más para hacer compañía que por interés genuino, y permití que el sonido llenara el ambiente. Las voces alegres de los locutores llenaban la habitación con melodías navideñas rebosantes de felicidad, una ironía llena de tristeza. Las horas transcurrían y ni una llamada ni un mensaje aparecían. Ni siquiera una fotografía o un «pensamos en ti» llegaban. Al llegar el mediodía decidí preparar algo para comer, sin permitirme que la tradición se extinguiera de golpe. Cociné un pollo con manzana, justo como solía hacer Ernesto en nuestras primeras Navidades juntos. El aroma se esparció por la casa, evocando recuerdos constantes. Me senté a la mesa sosteniendo una copa de sidra. Levanté un brindis en silencio y agradecí, aunque fuera por lo que alguna vez compartimos. Mientras recogía los platos, sin tocar el timbre, sonó el timbre de la puerta. Pensé que sería Carol, o tal vez algún vecino con galletas, pero al abrir no había nadie, solo una caja con un lazo. La tomé despacio esperando una nota, algún gesto que indicara que alguien había pensado en mí, aunque fuera a última hora. Pero no había nada escrito. Este detalle fue el que más dolió. No el obsequio en sí, sino ese anonimato, la certeza de que ni siquiera merecía unas palabras escritas a mano. Decidí no dejar que la tristeza me dominara. Tomé mi taza, me acomodé en el sillón y puse una antigua película en blanco y negro. Intenté distraerme, aunque algo me obligaba a revisar el celular una y otra vez. Ya pasaban las 9 de la noche cuando, sin tener grandes expectativas, alguien entró. La notificación provenía del sistema de seguridad de la vivienda, indicando que se había detectado actividad. En la entrada principal, al principio experimenté un sobresalto y pensé en ladrones o en algún intruso. Pero al abrir la aplicación, la escena fue distinta. En la pantalla apareció el rostro de Sofía, entrando seguida por su familia. Esteban reía junto a su esposa, y luego los niños, todos abrigados y con bandejas en las manos, ingresaban a mi hogar, a mi sala. Utilizaban mi comedor, ese que reservaba para las grandes celebraciones. Reían, cantaban y se servían platos que reconocía. Habían preparado la cena allí, sin avisarme ni invitarme. Como si yo no existiera. Como si fuera una invitada que ya no merecía la llave de su propio pasado. Me quedé paralizada. El té temblaba en mi mano y no lograba comprender.
No se trataba solo de una cena en otro lugar. Era mi casa, mi mesa, mis luces. Habían llenado todo y me habían excluido, dejándome afuera como si fuera una desconocida. Las cámaras mostraban cómo Sofía daba órdenes, cómo Esteban descorchaba el vino con naturalidad y cómo mis nietos jugaban con los cojines del sofá que yo misma mandé tapizar hace algunos años. Ni una sola mirada hacia la cámara ni un gesto que me mencionara. Me habían eliminado no de la memoria, sino de la escena. Mi corazón latía con fuerza, no con ira, sino con una tristeza tan intensa que me sentí niña otra vez, como cuando me excluían de los juegos en la escuela por no tener el calzado adecuado. Una exclusión que no se pronuncia, pero se siente con cada fibra. Pensé en coger el teléfono, en llamar y preguntar qué estaba ocurriendo, pero algo me frenó. Una dignidad antigua, una que guarda silencio ante el dolor, pero no se quiebra. No sabía que aún conservaba eso, y eso me llevó a dejar el dispositivo sobre la mesa, porque no iba a suplicar un espacio que me pertenecía. No tenía intención de interrumpir una reunión a la cual ya no estaba invitada. Me quedé contemplando la pantalla, observando cómo utilizaban mi vajilla, cómo prendían la chimenea, cómo se acomodaban en mis sillones como si les pertenecieran. En ese instante, algo se transformó dentro de mí, como si una venda silenciosa se hubiera caído de mis ojos. Recordé que hacía más de 20 años, por consejo de Ernesto, habíamos registrado la propiedad a nombre de una sociedad inmobiliaria en la que yo era la socia mayoritaria. Una estrategia legal para evitar complicaciones sucesorias. Un detalle que nunca comenté a mis hijos, porque no consideré necesario hacerlo. Hoy esa omisión se volvía fundamental. No solo yo vivía ahí, también era la única propietaria legal de la vivienda, aunque ellos lo habían olvidado o quizá nunca lo supieron. La ocupaban por costumbre, conveniencia o como una herencia anticipada. Pero la realidad era diferente. Aquella noche no logré conciliar el sueño. Me acosté temprano con el corazón como una piedra candente. Escuché fuegos artificiales a lo lejos, los cantos de los vecinos, los brindis. Pero en mi casa solo resonaba un susurro constante de pensamientos que no me daban tregua. Pensé en Ernesto, en lo que diría si presenciara esto, en si sabría cómo consolarme como siempre lo hacía con un abrazo fuerte y con esa manera de él de expresar lo complicado con palabras sencillas. Reflexioné sobre todo lo que ofrecimos juntos, sobre lo que construimos y lo que ahora parecía perderse frente a mis ojos. Cómo nos vaciamos para llenarlos a ellos. Y ahora, cuando menos me quedaba, ellos decidían cerrarme la puerta, no porque no hubiera espacio, sino porque ya no me consideraban parte fundamental. Amanecí con una decisión que no sabía que existía en mí. No era venganza ni enfado. Era algo distinto, más silencioso y firme, el inicio de una verdad que ya no podía negar. Si ellos me habían excluido de la cena, yo tenía el derecho de decidir quiénes seguirían sentándose en mi mesa, y por primera vez no pediría permiso. Me desperté temprano al día siguiente, pero sin la ligereza de los días libres, ni la rutina amable de preparar café antes del amanecer. Me levanté como quien ha pasado la noche con los ojos abiertos y la mente agitada, con el cuerpo agotado y el corazón adormecido, como si dentro de mí hubiera llovido y aún no saliera el sol. La luz filtrada por las cortinas cerradas era tenue y el silencio denso, como el que queda tras un incendio. Me senté al borde de la cama, tomé las pantuflas del suelo y caminé hasta la cocina con pasos lentos, de alguien que no espera nada. Puse agua en la tetera sin pensar demasiado, como si estos gestos ordinarios pudieran devolverme una sensación de control, de que el mundo no se había roto durante la noche, pero algo sí había cambiado, y ya no podía fingir lo contrario. El celular estaba sobre la
La mesa permanecía tal como la había dejado la noche anterior, sin llamadas perdidas, mensajes ni disculpas, ni siquiera una imagen que quisiera suavizar el abandono. Por un instante pensé que tal vez el remordimiento los llevaría a escribir, que alguno de ellos, Sofía, Esteban, o incluso alguno de los nietos, notaría mi ausencia, la percibiría como un vacío en medio de la mesa, o como aquel silencio entre risas, inexplicables. Sin embargo, no volví a revisar el sistema de cámaras, más por una necesidad irracional que por puro interés. Realmente ya no quedaba nadie en casa. La sala estaba en orden, la cocina limpia, las luces apagadas, todo tal cual, como si nunca hubiera existido una fiesta, como si su presencia no hubiera dejado ninguna marca, ninguna servilleta fuera de lugar, ni un vaso fuera de sitio, nada que delatara aquel banquete secreto. Me asombró la frialdad con la que habían usado mi hogar, y luego se habían ido sin dejar indicios. Una limpieza casi simbólica, como si yo también hubiera sido borrada con la misma tela con la que limpiaron la mesa. Intenté desayunar, pero el pan tenía sabor a cartón y el té carecía de gusto. Dejé el plato a un lado y fui a sentarme en el jardín. El aire estaba frío, pero no me importó. Me envolví con el chal y me dejé mecer por el susurro de las hojas secas. Desde ese rincón del patio podía contemplar el limonero que Ernesto había plantado con sus propias manos el mismo año en que nació Esteban. Allí me vi a mí misma más. Una joven colgaba ropa en el tendedero mientras Sofía gateaba por el césped. Todo parecía tan distante, tan extraño. ¿En qué instante se habían desvanecido las promesas familiares? ¿Cuándo dejé de ser el centro del hogar para convertirme en un adorno, como un jarrón bonito que se exhibe en una vitrina, pero nunca se utiliza? Esas preguntas rondaban en mi mente sin encontrar respuesta. No sentía rabia, o al menos no únicamente. Era una decepción profunda, una herida silenciosa que no sangraba pero dolía con cada respiro. Al mediodía sonó el teléfono. Era Carol con su voz familiar, tan cálida como un abrazo. «¿Cómo te fue anoche?», preguntó sin rodeos. Dudé por un instante. Consideré mentir, decir que todo había salido bien, que la cena fue tranquila y en familia, pero no tenía fuerzas para fingir. Le conté la verdad completa, sin adornos. La llamada de Sofía, la ausencia de invitación, el mensaje indirecto, la caja anónima con la bufanda sintética, las imágenes captadas por las cámaras, la cena celebrada en mi propia casa sin que yo estuviera. Presente. Carol guardó silencio unos segundos y luego pronunció algo que nunca quise oír, pero que en aquel momento me impactó con la fuerza de lo inevitable. Ya no te toman en cuenta. No porque no te quieran, sino porque creen que ya no importas. Hace tiempo dejaron de mirarte. Tú solo te estás dando cuenta ahora. Esa frase quedó grabada en mi memoria como un eco persistente. Dejaron de mirarte. Caminaba por la casa con una mirada diferente mientras repetía para mí misma cómo todo aquello había sido mío, y de alguna manera habían empezado a considerarlo como suyo. Los retratos familiares en los que ya no aparecía, los adornos que tomaban sin permiso, los documentos que asumían como propios. Fui al cuarto de Ernesto, el que siempre conservaba como pequeño despacho, y abrí el cajón donde guardábamos los papeles importantes. Allí estaban, cuidadosamente envueltos en una carpeta verde, los documentos de la propiedad, los estatutos de la sociedad inmobiliaria y la firma clara de Ernesto en los márgenes. Todo a mi nombre, todo legal. Sin dudas, seguía siendo la única dueña de esa casa. No había cesión, donación ni traspaso. Todo estaba en orden como lo habíamos acordado. Respiré profundamente y sentí una mezcla de alivio y vértigo.
Alivio porque comprendí que no estaba equivocada, que aún tenía el control. Vértigo porque entendí que podía actuar y que esta vez lo haría. Llamé a Julia, la abogada que me ayudó años atrás con el fideicomiso, quien me atendió con su tono calmo y atento, como si ya supiera que no se trataba de un trámite cualquiera. Le conté todo lo ocurrido sin omitir detalle, y ella escuchó en completo silencio. Finalmente, solamente me preguntó: ¿estás segura de lo que quieres hacer, Beatriz? No dudé ni un instante y respondí con más convicción que nunca: Julia, sí. Programamos una cita para el lunes siguiente. Y mientras tanto, me envió un documento de poder para firmar desde mi casa. Lo imprimí, lo leí cuidadosamente y lo firmé con determinación. Con firmeza, esa misma tarde, Julia emprendió el camino para vender la casa. No sería un proceso rápido, desde luego, pero sí irreversible. La propiedad se ofrecería a la venta a través de una fundación cultural que había conocido años atrás en una feria del barrio. Me atrajo su propuesta de convertir domicilios históricos en lugares comunitarios. Eso era justo lo que necesitaba. Que mi hogar, mi historia, sirviera para algo más que simplemente decorar la vida cómoda de una familia que ya no me reconocía. Aquella noche dormí como no lo había hecho en meses. No con alegría, sino con una calma extraña, como si finalmente hubiera soltado algo que me lastimaba las manos. Al día siguiente preparé una caja con objetos personales: cartas de Ernesto, álbumes familiares, el rosario de mi madre, el anillo que usé en mi boda. Los guardé con cuidado, consciente de que pronto dejarían la casa. Conmigo dejé otras cosas en su lugar: los muebles, los cuadros y la vajilla. Ya no me importaba que se quedaran, que se convirtieran en historia. Yo no era esas cosas, sino la memoria, y esa la llevaría conmigo intacta. Pasaron 2 días hasta que Sofía llamó sin preguntar cómo estaba. Solo dijo: «Mamá, dejaste el portón abierto. Fuimos a buscar las bandejas y no pudimos entrar». Guardé silencio. Una pausa llena de intención. Respondí con calma: «Yo no dejé nada abierto. La casa ya no es suya, Sofía». Por un momento se confundió y luego soltó una risa nerviosa. «¿Qué estás diciendo entonces?». Se lo expliqué con voz tranquila, sin enojo ni gritos. «La casa está en venta y ya no me interesa. Vivir en un lugar donde ya nadie me esperaba». El silencio del otro lado era total. Podía escuchar su respiración claramente. Luego llegó la incredulidad y el intento de manipulación. «¿Qué estás haciendo?». «Esto parece un castigo». «Mamá, no puedes hacer esto sin avisarnos». Pero, por supuesto que podía, y lo hice porque ya no era su responsabilidad informarme. No se trataba de conveniencia, sino de respeto, y cuando eso desaparece, solo queda partir. Colgué sin sentimiento de culpa. Por primera vez en muchos años me sentí dueña de algo más que una casa. Me sentí dueña de mí misma. Nunca imaginé que la tranquilidad llegara de una forma tan discreta, no con explosiones o gestos dramáticos, sino como una suave brisa al final de un largo invierno. Fue una mañana común, la del 27 de diciembre, cuando desperté sin prisas ni sobresaltos, sin ese nudo habitual en el estómago. Hacía años que no experimentaba esa calma. Permanecí unos minutos en la cama escuchando cómo la casa seguía con su rutina cotidiana. El crujido de la madera vieja, el golpeteo de una rama en la ventana, el murmullo apagado del barrio que aún dormitaba. Por primera vez no sentí miedo ni culpa, ni la ansiedad de quien espera una llamada que no llega. Todo lo ocurrido en los días anteriores parecía haber encontrado su lugar dentro de mí, como el sedimento que tras mucho movimiento se instala en el fondo de un vaso. Me levanté lentamente, no porque me doliera el cuerpo,
sino porque disfrutaba de ese despertar pausado. Una sensación nueva que me invitaba a comenzar de nuevo. No era solamente porque quería saborear cada gesto y cada movimiento. El suelo frío bajo mis pies, el aroma del café recién preparado, el vapor que empañaba el cristal de la cocina. Todo tenía un peso diferente, más auténtico, más mío. Me senté frente a la ventana con la taza caliente entre las manos y me permití observar el jardín sin pensar en aquellos que ya no acudían. Ya no dolía de la misma forma. Lo que antes era una herida abierta ahora era una cicatriz cálida. Una marca que ya no sangraba, pero que recordaba. En ese recuerdo encontré una fortaleza que no había tenido en años. Una certeza que no gritaba, pero que resonaba en cada rincón de la casa. Esta vida es mía. Esta historia, aunque hayan intentado reescribirla, sigue siendo mía. Transcurrieron 2 días sin noticias de Sofía ni de Esteban. Nadie volvió a llamar ni a escribir. Un silencio absoluto que, lejos de causarme dolor, me pareció revelador. Como si finalmente todo tomara su lugar. Si no podían acercarse después de lo que les dije, si no eran capaces de reconocer la magnitud del gesto, entonces yo había hecho lo correcto. Esa ausencia hablaba más claro que cualquier excusa, falta de disculpa, curiosidad o interés. Confirmaba lo que ya sabía. No me veían ni como madre, ni siquiera como persona, sino como un obstáculo, una reliquia incómoda, un peldaño necesario que ya no sabían cómo disimular. Y esa idea, en vez de quebrarme, me fortaleció. Esa misma tarde volví a hablar con Julia, quien me confirmó que la venta estaba en... El curso ya había contactado con la Fundación Cultural y los primeros pasos estaban hechos. Se trataba de una entidad sin ánimos de lucro que restauraba viviendas antiguas para transformarlas en centros de lectura, espacios para talleres y actividades dirigidas a personas mayores. Justo lo que yo siempre había deseado si alguien me hubiera preguntado cómo quería que me recordaran. Me ofrecieron la posibilidad de conservar una habitación para uso personal como oficina, si eso era lo que prefería. Pero rechacé con cortesía. No necesitaba mantener presencia en esa casa. Mi lugar ya no estaba allí. Solamente quedaban paredes, muebles y recuerdos. El alma de ese hogar ya la había recogido conmigo, guardada en una caja de memorias, en los documentos firmados y en las decisiones tomadas sin dudar. El 3 de enero recibí la carta confirmando que la fundación había aprobado la compra. Me enviaron el borrador del contrato, las condiciones y el cronograma. Todo perfectamente claro, organizado y eficiente. Leí con atención sentada en el mismo escritorio donde en tantas ocasiones había revisado cuentas, llenado formularios para becas y hecho listas de material escolar. Cada página representaba un capítulo nuevo en mi vida. Por primera vez en mucho tiempo, estaba escribiendo esta historia sola. Firmé con convicción. Al terminar, me levanté y fui al comedor. Me serví una copa de vino y brindé en voz baja mirando el retrato de Ernesto. Susurré que lo hice para mí, porque ya no podía continuar fingiendo que todo estaba bien. Parecía que un brillo tenue surgía en sus ojos apagados por el paso del tiempo, como si una parte de él aún permaneciera viva en mi decisión. Aquella noche, mientras cenaba una sopa sencilla, el teléfono sonó. Era una llamada de un número desconocido, y dudé antes de responder. Algo dentro de mí se tensó, como si intuyera que detrás de esa llamada venía una sacudida. Contesté y escuché una voz tímida pero honesta decir: «Era Lucas, el hijo de Esteban, mi nieto. Abuela, ¿puedo verte?» Guardé silencio por unos segundos, no porque no quisiera, sino porque no esperaba ese gesto. «Claro, mi amor», dije finalmente, «cuando tú quieras». Me dijo que vendría al día siguiente. Solo necesitaba hablar conmigo.
Colgué con el corazón apretado, no por miedo, sino por ternura. Tal vez no estaba todo perdido. Lucas llegó a las 11 de la mañana. Alto, delgado, con esos ojos oscuros que heredó de su abuelo. Llevaba un abrigo demasiado grande y un cuaderno bajo el brazo. Me abrazó con una torpeza tímida, como si dudara si estaba bien hacerlo. Le serví calentito. Nos sentamos en el salón. Él no dijo nada durante varios minutos. Solo me miraba fijamente. Finalmente sacó el cuaderno y lo puso sobre la mesa. Estoy escribiendo un proyecto para la escuela. Un ensayo sobre lugares que tienen historias. Y pensé en esta casa y en ti. No supe qué decir. Solo escuché. Papá y tía Sofía no hablan mucho de ti. Solo dicen que estás en tus cosas. Pero yo sé que esta casa fue tuya, que tú la construiste. Y quiero escribir sobre eso. Quiero que me cuentes tu historia. La emoción me sorprendió por completo. Me sentí reconocida y vista. Tal vez no por quien esperaba, pero sí por alguien que aún comprendía. Le conté desde el inicio cómo conocí a Ernesto, cómo adquirimos la casa, cómo criamos a sus padres, cómo cada ladrillo tenía un nombre, un esfuerzo, una renuncia. Le hablé de las Navidades, de los cumpleaños, de las noches enteras que trabajé para pagar la matrícula, de los días en que me dolía la espalda pero no me detenía. Hablé sin rencores ni reproches, solo con la verdad. Lucas me pidió permiso para tomar algunas fotos, a lo que accedí. Antes de irse me abrazó con fuerza y dijo: «Voy a visitarte más seguido». Y creí en sus palabras no como promesa, sino como un gesto de reparación. No podía recuperar lo perdido, pero sí comenzar desde otro punto. Aquella tarde, mientras organizaba el armario, encontré una caja olvidada que contenía cartas antiguas. Una de ellas, escrita por Ernesto poco antes de fallecer, me arrancó una sonrisa triste. Decía que si algún día me sentía sola, recordara que fui yo quien construyó ese hogar, y eso nadie podría quitármelo, ni el tiempo ni el olvido. Cerré los ojos y sentí su presencia no en la casa, sino en mí. En los días siguientes comencé a preparar mi mudanza. No llevaba muchas cosas, solo lo esencial y lo que realmente necesitaba para iniciar este nuevo capítulo. Cada objeto me recordaba momentos y personas que forman parte de mi historia, pero a la vez sentía libertad y esperanza por lo que vendría. Era un paso hacia adelante, con la certeza de que ese hogar construido con tanto amor y esfuerzo siempre vivirá en mí. Solo guardé lo que realmente tenía valor. Una maleta con ropa, una caja con fotografías, otra con libros y un florero de cerámica azul que mi madre me regaló al casarme. Dejé todo lo demás no por indiferencia, sino porque comprendía que mi existencia no residía en las cosas materiales, sino en las experiencias vividas y en las que estaban por llegar. Mi nuevo apartamento era pequeño pero lleno de luz, cercano a una biblioteca y con vista a un parque. Me encantaba escuchar el sonido de los niños jugando, ese bullicio constante que refleja que la vida sigue adelante. Este era un nuevo inicio, no algo grandioso sino sencillo. El tipo de comienzo que no necesita proclamarse, sino simplemente decidirse. Cuando me senté en el taxi con la espalda erguida y el alma tranquila. Mientras el vehículo avanzaba por la calle empedrada, comprendí que algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era aquella mujer que esperaba llamada tras llamada, ni la madre que vivía para complacer. Ahora era Beatriz Montemayor, dueña de su propia historia y completamente libre. Pasaron 3 días desde que firmé el contrato con la fundación y organicé mi mudanza sin contarle a nadie excepto a Lucas. Durante ese tiempo el silencio de Sofía y Esteban se mantuvo firme. Un muro invisible cuyo peso ya no intentaban ocultar. No era una ausencia producto del olvido o la distracción, sino más bien una forma de castigo pasivo. Una respuesta muda pero clara.
La decisión que tanto los había perturbado no me tomó por sorpresa. Durante años me habían enseñado a hablar en voz baja, a no exigir ni pedir explicaciones. Esta vez hice todo lo contrario, y ellos se encontraron sin saber qué responder a una madre que había dejado de suplicar. Aquel jueves me levanté temprano con el cuerpo inquieto, consciente de que la reacción no tardaría en llegar. La noche anterior recibí una notificación. Sofía había intentado entrar en la casa, pero el sistema de seguridad bloqueó su acceso, lo que indicaba que ya se habían dado cuenta de que algo había cambiado. La vieja casa de San Rafael ya no era mi residencia, pero todavía tenía la llave. Me senté en la sala de estar con una taza de té frío que no alcancé a beber. Llegaron juntos, con los rostros tensos y miradas evasivas. Esteban fue el primero en hablar. ¿Vendiste la casa?, preguntó sin rodeos. Asentí. Su pregunta era solo una excusa para lo que realmente querían decir. Pero decidí responder de todos modos, porque ya no me pertenecía emocionalmente, solo legalmente, y quería hacer algo útil con ella. Sofía resopló con incredulidad. ¿Útil? ¿Crees que echarnos de la casa donde crecimos es útil? ¿Humillarnos así? Esa palabra humillarnos me resultó absurda. Me quedé en silencio por un instante. Luego, sin perder la calma, dije, no los expulsé. Fueron ustedes quienes decidieron eso. Yo ya no formaba parte, solo tomé nota. Esteban empezó a pasear por la sala, como hacía de niño cuando se sentía atrapado. Mamá, esto es muy serio. No puedes actuar de manera impulsiva. Esa casa era nuestro punto de encuentro, nuestro lugar lleno de memorias. ¿Memorias?, pregunté con una risa involuntaria. ¿Hablas del mismo sitio donde hicieron una cena navideña sin invitarme, usando mi vajilla, mi mantel, mis paredes como si yo no existiera? Sofía me interrumpió con voz más fuerte. Fue una decisión difícil, mamá. Los niños estaban cansados y tú ya no eres la misma de antes. Como antes, repetí despacio. ¿Te refieres a estar callada, disponible, dispuesta a fingir que todo estaba bien aunque me estuvieran desplazando poco a poco? El silencio cayó pesado entre los tres. Esteban trató de bajar el tono. Lo que pasó fue una mala interpretación. No quisimos lastimarte. Pero vender la casa, cambiar las cerraduras, es un ataque directo. No respondí con tranquilidad. Es una defensa. Ustedes jugaron a que yo ya no estaba. Solo validé su fantasía. Ahora es real, sin regreso. Sofía cruzó los brazos y preguntó, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Vivir en un cuarto como esas ancianas solas que se hacen las mártires? Voy a vivir en calma. Respondí en un lugar oculto donde nadie pudiera verme. Sentía que era un obstáculo o un trámite sin resolver. Esteban intentó intervenir una vez más diciendo, «Mamá, estamos dispuestos a buscar otra solución. Podemos compensarte, ayudarte a instalarte en un sitio mejor, pero, por favor, no sigas con esto». Yo respondí que no quería ni ayuda ni compensación. Solo necesitaba ser vista. Y cuando ustedes optaron por ignorarme, me vi a mí misma. Y así me salvé. Sofía empezó a llorar con un llanto forzado y teatral. Preguntó, «¿Cómo pudiste hacer esto sin consultarnos? Siempre fuiste tan sensata. ¿Qué te sucedió?» Me levanté con un gesto que los paralizó a ambos. Fui a una caja que traje conmigo y la puse sobre la mesa. Dentro había álbumes de fotos, cartas antiguas y dibujos de la infancia. Esto es todo lo que guardé de ustedes. Si desean recordar quiénes fuimos, pueden tomarlo. Ya no puedo sostener sola una historia que ustedes abandonaron. Esteban tomó una foto, la miró sin verla y la devolvió a su lugar. No sé qué decir, respondí suavemente. Entonces, no digas nada. Solo aprende a escuchar, porque esta vez
Es mi voz la que importa. Sofía secó sus lágrimas con enojo y preguntó a Lucas: ¿También llenaste su cabeza con tus historias de víctima? Lucas vino solo, le dije, y me pidió que le contara quién fui. No necesitó que lo convenciera, él vio lo que ustedes no supieron apreciar, es un niño, dijo ella con desprecio. Pero aún así mostró más madurez que ustedes. Respondí sin decir más. Esteban permaneció inmóvil. Entonces, todo había terminado. No quedaba nada más por decir. Para vosotros, quizá no. Pero para mí existía un porvenir en el que podría respirar sin temor a ser ignorada. Sofía se acercó a la puerta y dijo con veneno: «Espero que te sientas satisfecha con lo que conseguiste». Respondí: «Estoy en paz, y eso valía más que cualquier legado». Se marcharon sin despedirse. Cerraron la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé de pie varios minutos escuchando el eco del portazo. No lloré ni temblé. Me senté de nuevo. Tomé la taza de té que ya estaba fría y la bebí con la calma de quien sabe que escogió el único camino posible. Afuera, el sol comenzaba a descender y el pequeño jardín de la casa nueva se cubría de sombras suaves. Sentí ligereza. Me sentí libre. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí completa. Ya no era la madre complaciente ni la mujer desaparecida en las fotos. Era yo, Beatriz. Y eso finalmente era suficiente. El domingo siguiente amaneció gris con una llovizna tenue que apenas mojaba, como si el cielo dudara entre guardar silencio o llorar de una vez. Había dormido poco, no por angustia ni insomnio, sino por una alerta interna que me mantenía despierta, como alguien que espera que ocurra algo sin saber qué exactamente. Desayuné en silencio mirando las gotas deslizarse por el cristal de la ventana. Era una de esas mañanas en las que se presiente que el mundo se moverá con algo más de fuerza. Como de costumbre, a las 11:20 sonó el timbre. Supe que eran ellos sin necesidad de asomarme por la mirilla o revisar las cámaras. Había algo en ese sonido, en la forma decidida pero mesurada con la que apretaron el timbre, que revelaba la presencia de quienes llegaban no por cariño, sino por interés. Abrí la puerta con la calma que había practicado durante toda la semana. Sofía y Esteban estaban allí, impecables, vestidos de manera formal pero sin exagerar, como si intentaran aparentar respeto sin dar señal de desesperación. La primera en hablar fue Sofía con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. ¿Podemos pasar? Asentí no por cortesía, sino porque comprendía que había llegado el momento de cerrar ese capítulo. Los invité a entrar a la sala. Un gesto protocolario, aunque sabía que no habían venido a beber ni a conversar. Rechazaron la oferta y se sentaron uno frente al otro, como si hubieran ensayado posturas y tonos de voz. Esteban empezó con una voz más suave que la última vez. Hemos estado reflexionando y creemos que todo esto se ha salido un poco de control. Quizás podríamos reconsiderar algunas cosas. Hablar con la fundación, detener la venta, reorganizar. Me mío 200 Gildo. Limité a escucharlo sin interrumpir ni mostrar reacción. Sabemos que te dolió la Navidad. Lo entendemos ahora y queremos arreglarlo. Esta familia no puede seguir dividida. Eso no beneficia a nadie. Entonces habló Sofía con mayor claridad. Mamá, tú siempre has sido el pilar de esta casa y continúas siéndolo. Pero necesitamos que reconsideres vender esa casa. No significa solo desprenderse de un inmueble. Es mucho más que eso. Es parte de nuestra historia familiar y creemos que no es justo que tomes una decisión tan importante sin consultarnos a todos. Me incliné hacia adelante apoyando los codos sobre las rodillas y los observé detenidamente. ¿Quieren que detenga la venta? Asintieron con intención, pidiendo que anule el contrato, que regrese a la casa
que actúe como si nada de esto hubiera ocurrido. Sofía se movió inquieta en el asiento y dijo que quieren arreglar las cosas, que volveré y comenzaremos de nuevo desde cero. «¿No podemos empezar otra vez?», respondí firmemente. «Solo hay una opción, seguir adelante, y eso es justo lo que ya hice. Ustedes solo intervienen ahora porque han perdido el control, no por cariño ni por respeto, sino porque entendieron que no pueden seguir apropiándose de algo que no les pertenece». Esteban se tensó y con voz firme preguntó qué era justo de sus acciones. ¿Fue justo dejarme fuera de la cena navideña? ¿Entrar a mi casa sin avisar y celebrar como si yo nunca hubiera existido? Eso fue lo justo. Sofía desvió la mirada, admitiendo que fue un error impulsivo, pero agregó que están intentando enmendarlo ahora. Respondí que no están aquí para corregir nada, sino para recuperar lo perdido. Pero ya no hay nada que rescatar. Yo no soy un objeto en disputa, ni una propiedad emocional, y esa casa tampoco lo es. Entonces, ¿no darás marcha atrás?, preguntó Esteban sin esconder su molestia. No, dije con convicción. Esto ha terminado. Ustedes decidieron quién era prescindible, y ahora deben vivir con esa consecuencia. Yo también me tomé el derecho de decidir, y no pienso cambiar mi postura. Sofía se levantó y dijo que esto va a destruirnos. Eso lo sabes muy bien, ¿cierto? No dije esto para liberarnos de una ilusión que manteníamos por hábito. Ustedes no querían tenerme cerca, simplemente me necesitaban a su lado. Ahora que ya no estoy disponible, se dan cuenta de que tampoco saben cómo amarme. No es mi culpa. Hubo un silencio profundo. Esteban bajó la mirada mientras Sofía se mantenía de pie, temblando ligeramente. Por un instante pensé que iba a llorar, pero simplemente se giró hacia la puerta y dijo: «Espero que esto te haga feliz». Respondí que no se trataba de felicidad, sino de dignidad, algo que ustedes olvidaron que yo tenía. Se marcharon sin despedirse. Otra vez cerraron la puerta con más delicadeza que antes, como si estuvieran perdidos ante el peso que dejaron atrás. Me quedé sola en la sala, pero no sentí soledad, sino plenitud. Por primera vez en décadas expresé lo que necesitaba sin adornos, excusas ni miedo. No había vuelta atrás y eso fue lo más parecido a la libertad que había experimentado en toda mi vida. Desde entonces no he vuelto a ni hablar con ellos, no porque los odie o quiera castigar, sino porque aprendí que el silencio también es un límite, uno que protege, enseña y sana. Ha pasado un mes desde ese último encuentro, y aunque las palabras aún resuenan en mi memoria como ecos en una habitación vacía, ya no las escucho con dolor, sino con la serenidad de quien ha entendido que no todo puede salvarse y que a veces es necesario aceptar eso. Es más honorable dejar ir lo que ya está dañado. Me he habituado a los silencios, diferentes a los ruidos propios de este lugar, a esos sonidos nuevos que establecen el compás de una existencia que se escribe en otra página, sin la carga de repetir historias antiguas. Aquí el reloj parece sonar con más lentitud, no porque el tiempo haya cambiado su ritmo, sino porque ya no lo mido según compromisos incumplidos, ni llamadas que nunca llegan. Lo valoro en pasos pausados por el parque cercano, en diálogos breves pero cálidos con la señora del Costco, en los libros que releo sin interrupciones, en las horas dedicadas a estar conmigo sin sentir soledad. Mi apartamento es pequeño aunque suficiente. No posee los adornos de la casa antigua, ni los muebles que heredé. Sin embargo, contiene algo más valioso: espacio para respirar. He colocado algunas fotografías en una repisa discreta. Pocas. Solo aquellas que me recuerdan quién fui antes de convertirme en una sombra dentro de mi propio hogar. En la pared colgué el bordado que mi madre me enseñó a confeccionar cuando era niña,
y cada vez que lo observo siento que de alguna forma ella también camina conmigo en este cierre de ciclo. La casa de San Rafael fue entregada oficialmente a la fundación hace 2 semanas y ya han comenzado los trabajos. En la adecuación del lugar, retiraron los muebles que ya no tenían utilidad y restauraron el piso de madera del cual Ernesto siempre cuidaba con esmero. Anunciaron que el espacio se transformará en una biblioteca comunitaria y en un centro de lectura destinado especialmente para personas mayores. No pude evitar imaginarme sentada en el antiguo comedor, que ahora sería una sala de lectura, rodeada de mujeres con cabellos blancos, hojeando libros y compartiendo silencios llenos de significado. Me conmovió pensar que en ese mismo lugar donde tantas veces me sentí invisible, otras personas encontrarán un sitio donde sentirse valoradas. Es una justicia discreta, pero profunda. La historia de esa casa continuará, aunque con otros protagonistas, con nombres diferentes y nuevas voces que llenarán las habitaciones con sentido renovado. Hace tan solo unos días recibí una carta. Era de Lucas, un sobre blanco sin ningún adorno. Su letra, ahora más firme que la de un joven adolescente, cubría una hoja cuidadosamente escrita a mano, sin errores ni tachaduras. Me decía que había concluido su proyecto escolar y que lo tituló La mujer que sostuvo una casa. Me contaba que el maestro se emocionó al leerlo, que le pidió permiso para mostrarlo a otros estudiantes y que varios compañeros se acercaron después para preguntarle más sobre mí. Al final escribió: «No sabía que mi abuela era una heroína silenciosa». Leí esa frase una y otra vez, dejando que cada palabra me envolviera como un abrigo hecho a medida. Nunca necesité trofeos ni discursos, pero esa línea escrita por un nieto lo dijo todo. El reconocimiento más profundo que he recibido ha sido el de un nieto que logró mirar más allá de la historia oficial familiar. A lo largo de mi vida, la carta siempre traía una pequeña imagen en la que Lucas aparecía sentado en el porche de la antigua casa, que ahora está sin rejas con libros amontonados a su lado, y una sonrisa tranquila. Detrás de él, colgado en la pared recién pintada, había un cartel que decía: «Biblioteca Beatriz Montemayor». No supe si era una broma, un gesto simbólico o una decisión verdadera de la fundación. Pero lloré de todas formas, no por nostalgia, sino por gratitud. Al final, algo de mí quedó allí, no como estatua ni como un nombre grabado en una placa, sino como una semilla en un suelo fértil. No lo llamaría redención, ni venganza, ni siquiera justicia. Lo nombraría verdad. Y esa verdad, aunque tardó en manifestarse, ha sido mi mejor compañía. Los días transcurren tranquilos y hay tardes en las que camino hasta la biblioteca nueva, no para entrar porque todavía no me atrevo, sino para observarla desde afuera, para ver cómo las personas acceden, cómo se sientan, cómo el lugar cobra vida sin mí. Sin embargo, en esos momentos no guardo rencor hacia Sofía ni hacia Esteban. Los recuerdo como quienes fueron y quienes tal vez aún pueden ser. Si alguna vez deciden realmente abrir los ojos, si alguna vez comprenden que no es posible edificar sobre el olvido sin que todo se desplome. No los espero ni los llamo, no los busco, pero si llegan, si alguna vez tocan a mi puerta, no habrá reproches ni exigencias. Solo con el anhelo de mirar y ser vistos, tal vez pueda abrirles una puerta. Como madre que sabe perdonar, pero también como mujer que se valora y respeta a sí misma. Mientras tanto, me basta conmigo misma, y eso no es poca cosa. He comprendido que la tranquilidad no proviene de los lazos que nos atan, sino de aquellos que nos sostienen en los momentos difíciles. Hoy, yo me sostengo con mi propia historia, con mi nombre, con mi hogar, que se ha convertido en un faro, con mi nieto que se ha transformado en un testigo fiel, con mi voz que he logrado recuperar.
Beatriz Montemayor. Viuda, madre, bibliotecaria y mujer que ya no permanece invisible.